9 señales misteriosas de mujeres que descubrieron la libertad dentro del caos. Y todo empezó con una puerta que nadie debería haber abierto. Sara estaba parada frente al espejo a las 3 de la mañana cuando notó algo imposible. Su reflejo parpadeó primero. No fue un truco de la luz, no fue cansancio, fue real. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió, o tal vez se liberó. Ella no gritó, él no retrocedió. Se limitó a observar, con una tranquila extrañeza que parecía provenir de un lugar profundo y olvidado de sí mismo, como si una parte de ella ya supiera que esto iba a pasar, como si toda su vida hubiera sido solo una preparación silenciosa para este momento. 3 días antes, Sara lo había perdido todo. El trabajo que apoyó tus sueños, la relación que ella creía era eterna, la casa donde pensaba envejecer. Todo se vino abajo en 72 horas, y el mundo esperaba que ella se derrumbara. Esperaba lágrimas, desesperación, colapsar, pero no llegó nada de eso. Vino algo peor, o mejor, ella no lo sabía con seguridad. Llegó una claridad aterradora, una percepción demasiado aguda para resultar cómoda, como si alguien le hubiera arrancado un velo de los ojos, y ahora viera todo, absolutamente todo, como realmente era. Las mentiras que se había dicho a sí misma, las máscaras que usé sin darme cuenta, el papel que desempeñó solo para pertenecer a un mundo que nunca fue el suyo. Y allí, ante aquel reflejo imposible, Sara comprendió. Estaba atravesando algo que no tenía nombre, algo que otras mujeres ya habían atravesado en silencio, solas, sin mapas ni testigos. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir las 9 señales. 9 marcas invisibles que aparecen en las mujeres que dejan de luchar contra el caos y empiezan a bailar con él. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Sara se despertó sintiendo algo diferente. No fue paz, no fue tristeza. Era una sensación extraña observar su propia vida desde fuera, como si ella misma fuera solo un personaje de una historia más grande. Y por primera vez no sintió miedo. Fue a trabajar, o mejor dicho, al lugar donde solía trabajar, para recoger sus pertenencias. Mientras empaquetaba la pequeña planta que había mantenido viva en su escritorio durante 3 años, su antiguo jefe entró en la habitación, el mismo que la había despedido con una sonrisa educada y una excusa corporativa. «Te ves bien», dijo la mujer confundida. «Esperaba encontrarte destrozada». Sara la miró, y por primera vez lo vio. Vio el cansancio en los ojos de esa mujer, tensión en la mandíbula, la discreta desesperación de quien vivió atrapado en una vida que no eligió. Y Sara sintió algo inesperado. Compasión. «Lo soy», respondió con calma. «Estoy destruido, pero tal vez destrucción sea solo otro nombre para la reconstrucción». El jefe guardó silencio. Luego hizo algo extraño. Se sentó y empezó a llorar. Sara no sabía qué hacer, pero tampoco sintió la necesidad de hacer nada. Simplemente permaneció ahí, presente, testigo silencioso de un dolor que no era suyo, pero que de alguna manera conocía íntimamente. Cuando la mujer dejó de llorar, miró a Sara con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «¿Cómo haces eso?», preguntó. «¿Cómo simplemente lo aceptas?». Sara no tuvo respuesta, pero en ese momento comprendió que había recibido la primera señal, la capacidad de estar en paz con lo que no se puede controlar. Ella no eligió esto, no entrené, no lo leyó en ningún libro. Simplemente sucedió, como si el caos que destruyó su antigua vida hubiera dejado espacio para que creciera algo nuevo. Y fue entonces cuando Sara se hizo una pregunta silenciosa: ¿cuántas otras mujeres han sentido esto? La respuesta vino de un lugar inesperado. Esa noche, Sara estaba en una cafetería cuando vio a una mujer sentada sola en la mesa de la esquina. Ella estaba inmóvil, simplemente mirando por la ventana, pero había algo en ella, una quietud magnética, como si llevara un antiguo secreto. Sara no sabía por qué, pero sentía que necesitaba hablar con ella. «Perdón por molestarte», dijo vacilante, «pero ¿alguna vez has sentido que algo dentro de ti cambió sin pedir permiso?». La mujer volvió lentamente el rostro y sonrió. No es una sonrisa feliz, una sonrisa de reconocimiento. «Acabas de cruzar, ¿no?». Los ojos de Sara se abrieron como platos. «¿Cruzar qué?». «El umbral», respondió la mujer, «el lugar donde todo se desmorona y descubres que ya no necesitas aferrarte a las piezas». Sara se sentó sin que la invitaran, y por primera vez en días no se sentía sola. «¿Cuántos de nosotros somos?», preguntó. La mujer rió suavemente. «Más de lo que imaginas, pero la mayoría nunca habla de ello, porque el mundo no tiene lenguaje para lo que sentimos». Y luego dijo algo que Sara nunca olvidaría. «Hay 9 señales, 9 formas de saber que no volverás a ser quien eras, y ya cargas el primero». Sara estaba a punto de preguntar por los otros 8, pero antes de que pudiera hablar, la mujer se levantó,
Dejó una nota doblada sobre la mesa y se fue, en silencio. Sara abrió el periódico. Solo había una frase escrita. La segunda señal es darse cuenta de que la soledad y la libertad son la misma cosa. Y debajo, una dirección. Si sientes que esta historia toca algo muy profundo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo invisible que nos transforma. Sara pasó 3 días mirando esa dirección. Una parte de ella quería ignorarlo, regresar a la rutina segura de fingir que nada había cambiado. Pero otra parte, la parte que se había despertado cuando su reflejo parpadeó por primera vez, sabía que no había vuelta atrás. Ella fue. La dirección conducía a un antiguo edificio en el centro de la ciudad. No había ninguna señal. No hubo campana, solo una puerta de madera oscura, ligeramente abierta. Sara empujó. En el interior, un pasillo largo y silencioso, paredes desnudas, luz débil. Al fondo, una sala con sillas dispuestas en círculo, y 5 mujeres estaban sentadas esperando. Allí estaba la mujer de la cafetería. Ella asintió levemente. «Tú viniste», dijo, sin sorpresa. «Siéntate». Sara obedeció, sintiendo que su corazón se aceleraba. Miró a su alrededor. Cada mujer allí tenía algo en sus ojos, algo que ella reconoció. La misma claridad nítida, la misma quietud magnética. «¿Quién eres?», preguntó Sara. «Somos tú», respondió una mujer de cabello gris. «Hace 3 meses, hace 2 años, hace 10 años, todos hemos cruzado el umbral, todos descubrimos las señales». «¿Y por qué estoy aquí?». La mujer de la cafetería se inclinó hacia adelante. «Porque necesitas entender lo que te está pasando, antes de que el miedo te haga retroceder». Sara tragó. «¿Volver a dónde?». «A la cómoda prisión», dijo otra mujer, más joven, con tatuajes en los brazos. «Por la vida que te asfixiaba, pero que al menos era predecible». Sara sintió que algo se agitaba en su interior, porque era verdad. En los últimos días, incluso en medio del caos, había sentido una extraña tentación: volver atrás. «Ruega que te devuelvan el trabajo. Llama a tu ex. Reconstruir la ilusión de control». El segundo signo, prosiguió la mujer canosa, es descubrir que la soledad y la libertad son la misma cosa. Y eso asusta, porque el mundo nos enseñó que estar solo es estar incompleto. Sara respiró hondo. «Lo siento. Ahora siento que estoy solo de una manera diferente. No es una triste soledad, es espacio». «Exactamente», dijo la mujer de la cafetería. «Dejaste de llenar el vacío con ruido, y ahora puedes escuchar lo que siempre estuvo ahí». Una de las mujeres, que aún no había hablado, levantó lentamente la mano. Era pequeña, de apariencia frágil, pero sus ojos eran firmes. «El tercer signo», dijo en voz baja, «es darse cuenta de que ya no necesitas explicar quién eres». Sara sintió un escalofrío. «¿Cómo esto?». «Antes te justificabas, defendió sus elecciones, intentó demostrar su valía. Ahora simplemente existes, y eso es suficiente». Sara recordó las últimas semanas. ¿Cuántas veces alguien le ha preguntado qué iba a hacer con su vida ahora? ¿Cuántas veces han esperado una respuesta elaborada? Y ella simplemente dijo: «No lo sé todavía», desvergonzado, sin excusas, y la gente se sentía incómoda, pero ella no lo hace. «¿Es esto una señal?», preguntó Sara. «Es libertad», respondió la mujer, «y la libertad molesta a los que todavía están en prisión». Entonces la mujer de los tatuajes se levantó y se dirigió a una mesa en un rincón. Tomó una pequeña caja de madera y regresó, abierto. Dentro había 9 objetos, los pequeños, simbólico. «Cada señal tiene un símbolo», dijo. «No es un ritual, no es magia, es solo un recordatorio, para cuando olvides en quién te convertiste». Sacó una piedra negra y lisa. «Esta es la primera señal, la piedra que acepta ser moldeada por el agua. Ya lo llevas». Luego una pluma blanca. «El segundo, la ligereza de estar solo sin perderse». Y luego una llave oxidada. «El tercero, ya no necesitas permiso para ser quien eres». Sara miró los objetos. Parecían tontos, pero al mismo tiempo, profundo. «¿Y los otros 6?», preguntó. La mujer de la cafetería sonrió. «Lo descubrirás, uno a la vez, mientras cruzas». «¿Cruzar qué?». «Caos». Sara sintió que se le oprimió el pecho. «Pensé que ya había cruzado. Lo perdí todo». «Perdiste lo que te detenía», corrigió la mujer canosa. «Pero todavía no has encontrado lo que te hace libre». Y luego dijo algo que hizo temblar a Sara. «El antagonista no es la vida, no son las circunstancias, es la versión tuya que todavía cree que necesitas salvación». Silencio. Sara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, porque era verdad, porque incluso allí, incluso después de todo, todavía esperaba que alguien viniera y le dijera: «Está bien, no tienes que cambiar, vuelve a ser quien eras». Pero nadie iba a decir eso, porque ella no podía regresar. «¿Qué hago ahora?», preguntó Sara con la voz entrecortada. «Espera la cuarta señal», respondió la mujer más joven. «Y cuando llegue tendrás que elegir». «¿Elegir qué?». «Entre resistir o rendirse». Sara no entendió, pero antes de que pudiera,
Para preguntar más, la mujer de la cafetería le tocó el hombro. Vete a casa, descansar, el caos aún no ha terminado, y necesitarás fuerza. Sara se levantó, mareada. Miró a las 5 mujeres. Todos la miraron con una mezcla de compasión y firmeza. Antes de irse, se dio la vuelta. «Pasáis por esto juntos». La mujer de cabello gris negó con la cabeza. «No, cada uno cruza solo. Pero entonces, nos encontramos, para recordar que no estamos locos». Sara asintió y se fue. Cuando llegó a casa, encontró una carta debajo de la puerta, sin remitente, abierto, dentro, una sola frase: «Él volverá, y tendrás que decir que no». Sara sintió que se le helaba el estómago, porque sabía exactamente quién era él, y supe que la carta era correcta. 2 días después apareció. Sara estaba en el parque, sentada en un banco bajo un viejo árbol, cuando vio a Marcus caminando hacia ella, el mismo andar confiado, la misma sonrisa que alguna vez la hizo sentir segura. Pero ahora, al mirarlo, Sara vio algo diferente. Vi la necesidad disfrazada de encanto. Vi el miedo escondido detrás de la postura firme. «Sara», dijo sentándose a su lado sin pedirle permiso. «Necesitaba verte». Ella no respondió de inmediato, solo miró la copa del árbol, donde la luz se filtraba entre las hojas creando patrones dorados en el suelo. «Cometí un error», continuó Marcus. «Dejarte ir fue la peor decisión de mi vida. Estaba confundido, asustado, pero ahora lo sé. Eres esencial para mí». Sara sintió algo extraño. No fue ira, no resultó herido, fue casi lástima, porque ella podía ver a través de sus palabras. Vi la desesperación. Ella vio que él no la quería de regreso. Quería la versión de ella que lo hiciera sentir completo. «Marcus», dijo con calma, «no me extrañas. Extrañas tener a alguien que te dé lo que no puedes darte a ti mismo». Él parpadeó, confundido. «¿De qué estás hablando? Paz, propósito, valor. Siempre me usaste como espejo, y cuando me quebré, te escapaste». Marco le tomó la mano. El toque fue cálido. «Familia». Y por un segundo, solo un segundo, Sara sintió la tentación de volver, aceptar, volver a ser quien era cuando todo tuviera sentido. Pero entonces recordó la piedra, de pena, de la llave. «No puedo volver atrás», dijo Sara, quitando suavemente su mano, «porque ya no existo como tú me conocías». Marco palideció. «¿Conociste a alguien?». Sara casi se rió, porque era muy típico. No podía concebir que ella pudiera cambiar sin que fuera por culpa de otra persona. «Me encontré a mí mismo». Se puso de pie, ahora irritado. «Te ves diferente. Extraño. Ese no eres tú». «Tienes razón», respondió Sara. «No la persona que conocías, y nunca lo volverá a ser». Marcus se fue sin mirar atrás. Sara volvió a sentarse, y por primera vez en semanas, lloró, no por tristeza, de alivio, porque había hecho algo que nunca pensó que podría hacer. Había elegido la incertidumbre antes que la seguridad, y en ese momento sintió florecer en ella el cuarto signo, el coraje de decepcionar a quienes esperan que uno permanezca pequeño. Cuando Sara regresó a casa esa noche, encontró un audio en su teléfono celular. Número desconocido. Era la voz de la mujer de la cafetería. «La quinta señal llegará cuando menos lo esperes. Vendrá disfrazado de pérdida, pero no es una pérdida, es una revelación». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podría perder? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Conexión bancaria. Su cuenta había sido pirateada. Todo el dinero que le quedaba, sus últimos ahorros, se había acabado. Se necesitarían semanas para recuperarse. Debería haber entrado en pánico. Debería haber gritado, llorando, pero no llegó nada de eso. Se rió, una risa extraña, casi histérica, que surgió de lo más profundo de su pecho, porque era absurdo, fue cruel, fue tan completamente caótico que se volvió casi poético. Y Sara, sentada en el suelo de la cocina con el teléfono en la mano, se dio cuenta de algo extraordinario. No tenía miedo, tenía curiosidad. Fue entonces cuando le llamó la atención la quinta señal, la capacidad de reír en medio de la tormenta. No fue alegría, fue una aceptación radical, fue comprender que el caos no era el enemigo, él era un maestro. Esa tarde, Sara recibió una llamada de su madre. «Te necesito». La voz tembló. «Estoy muy mal, ya no puedo hacer nada solo». Sara sintió que el viejo patrón quería activarse, el impulso automático de dejarlo todo y correr, para sacrificarte, ser el salvador. Pero algo había cambiado. «Mamá», dijo Sara con calma, «voy a visitarte, pero ya no puedo ser tu única fuente de apoyo». Silencio helado. «¿Me estás abandonando? Me estoy eligiendo a mí mismo, y espero que aprendas a hacer esto también». La llamada terminó abruptamente. Sara esperó a que llegara la culpa, pero ella no vino. En su lugar vino una claridad dolorosa y liberadora, y esa fue la sexta señal, la sabiduría de amar sin perderse. 2 días después, Sara visitó a su madre.
La conversación fue difícil. Hubo lágrimas, acusaciones, pero también hubo, por primera vez, honestidad. Tienes razón, dijo finalmente la madre. Te puse una carga que no era tuya. Sara abrazó a su madre y sintió que algo viejo se derretía entre ellos. Cuando salió de casa, la mujer de la cafetería estaba esperando en la acera. ¿Cómo estás aquí?, preguntó Sara. Porque ahora estás listo, respondió la mujer entregándole la caja de madera. Están llegando las últimas 3 señales, pero solo se revelarán cuando regreses al espejo. Sara sintió un escalofrío. ¿El espejo donde empezó todo? Sí, vuelve con él. Solo. Esta noche a medianoche. Sara se paró frente al espejo a las 11:57 p.m. El apartamento estaba en silencio. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana, creando largas sombras en la pared. Sostenía la caja de madera con los 6 símbolos que ya había descubierto: piedra, lástima, llave, y los 3 nuevos que la mujer había colocado allí: un espejito agrietado, un hilo rojo desatado y una semilla seca. Ella todavía no entendía su significado, pero sabía que estaba a punto de descubrirlo. Cuando el reloj dio la medianoche, Sara se miró en el espejo y lo vio. No solo tu reflejo, vio todas las versiones de sí misma. La niña que aprendió a silenciar su voz para ser amada, la adolescente que moldeó su cuerpo para ser aceptada, la joven que eligió la seguridad antes que la verdad, la mujer que pretendía estar entera mientras se desmoronaba por dentro. Todo ahí, todos mirándola. Y entonces uno de ellos habló. ¿Crees que podrás abandonarme? La voz era fría, familiar. Era la vieja Sara, el que Marcus conocía, el que exigía su madre, el que el mundo aprobó. Sara tragó. No te voy a abandonar, te dejo ir. Mierda, respondió la voz. Tienes miedo, miedo de que sin mí no eres nadie. Sara sintió que le temblaban las manos, porque era verdad. Una parte de ella todavía creía eso. Todavía tenía miedo de que sin las máscaras, sin los papeles, sin las versiones aprobadas de sí misma, no quedara nada. ¿Quién eres sin mí?, presionó la voz. ¿Sin la hija obediente? ¿Sin la novia perfecta? ¿Sin un empleado dedicado? ¿Quién eres cuando te lo quitas todo? Sara respiró hondo, y luego, por primera vez, respondió con total honestidad: no sé, y está bien no saberlo. El reflejo parpadeó, y luego, lentamente, empezó a disolverse. En ese momento, Sara sintió la 7ª señal instalarse en su pecho, la paz de existir sin definición. Ya no necesitaba una etiqueta, ya no necesitaba una identidad fija. Podría ser movimiento, transformación, misterio, y eso no fue una pérdida, era libertad absoluta. Cuando la imagen en el espejo se estabilizó nuevamente, Sara vio algo diferente. Se vio a sí misma, pero no como era. ¿Cómo podría ser? Completo, luminoso, sin miedo. Y entonces escuchó una voz, no desde el espejo, desde dentro de ella. Ahora necesitas ver lo que está más allá de ti. Sara frunció el ceño. ¿Qué significó esto? La respuesta llegó cuando miró por la ventana. Afuera, en la calle vacía, había una mujer parada bajo la farola. Sara la reconoció de inmediato. Era la mujer de pelo gris del grupo. Saludó con la mano, invitando a Sara a bajar. Sara se puso un abrigo y salió. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Esperándote, respondió la mujer. Descubriste el 7º signo. Ahora necesitas entender el 8º, y para ello es necesario testificar. ¿Testigo de qué? La mujer empezó a caminar. Sara la siguió. Cruzaron calles desiertas hasta llegar a un hospital. Entraron sin que nadie los detuviera, como si fueran invisibles. Subieron al 4º piso. Allí, en una habitación con la puerta entreabierta, una joven lloraba en silencio junto a una cama vacía. ¿Quién es ella?, susurró Sara. Alguien que aún no ha cruzado, respondió la mujer canosa. Alguien que lo perdió todo: marido, hijo, hogar, y ahora está en su límite. Ella elegirá hoy, entre rendirse o despertar. Sara sintió que se le oprimió el pecho. ¿Qué podemos hacer? Nada, solo testifica, porque no se puede dar el despertar, solo se puede cruzar. Se quedaron allí, en silencio, observando, y entonces sucedió algo extraordinario. La joven dejó de llorar, se levantó y miró por la ventana. La luz del alba comenzaba a asomar en el horizonte, y en su rostro algo cambió. No fue felicidad, fue aceptación, fue rendición, fue el reconocimiento de que había sobrevivido a lo peor y que todavía estaba en pie. Sara vio lo que sucedió, vio el momento exacto en que la mujer cruzó el umbral, y en ese momento comprendió el 8º signo, una profunda compasión por todos los que aún están encarcelados. No fue lástima, fue un reconocimiento, fue entender que cada persona lleva su propia batalla silenciosa, y ese juicio es solo miedo disfrazado. ¿Se pondrá bien?, preguntó Sara. Se va a poner real, respondió la mujer de cabello gris. Y eso es más importante. Salieron del hospital,
El sol estaba saliendo ahora, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Falta uno», dijo Sara. «El noveno signo». La mujer sonrió. «Esto es lo más importante, y el más simple, pero solo lo sabrás cuando tomes la decisión final. ¿Qué elección? O retrocede o avanza». Sara frunció el ceño. «Ya elegí. Estoy aquí». «No», dijo la mujer suavemente. «Aún estás aguantando. Todavía tiene un pie en el pasado. Todavía tienes miedo de que si te sueltas por completo, te caerás». Sara sintió lágrimas en los ojos, porque era verdad. Incluso después de todo, incluso después de todas las señales, todavía tenía una pequeña esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes, que alguien viniera y dijera que todo había sido un error, que podría volver a la seguridad de su antigua vida. «¿Qué necesito hacer?», preguntó con la voz entrecortada. «Déjalo ir, completamente, sin garantías, sin red de seguridad. Solo confía». «¿Confiar en qué?». «Sobre ti». Sara miró hacia el cielo. El sol ahora era completamente visible. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Y entonces, allí mismo, en la acera del hospital, Sara hizo algo que nunca antes había hecho. Ella cerró los ojos, abrió los brazos y déjalo ir. Soltó a Marco, la madre, el trabajo, el dinero, la vieja identidad, esperanzas de heredar, los miedos, todo. Y en el vacío que quedó algo nació, una sensación de absoluta ligereza, de pura presencia, existir sin peso. Cuando abrió los ojos, la mujer de cabello gris estaba sonriendo. «¿Lo sentiste?», preguntó. Sara asintió y las lágrimas corrían por su rostro. «La novena señal», dijo la mujer en voz baja. «La confianza inquebrantable de que eres suficiente, tal como eres». Sara respiró hondo y por primera vez en su vida lo creyó. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora vives», respondió la mujer. «Te despiertas todos los días y eliges la libertad antes que el miedo. Tropiezas, dudas, pero siempre vuelve, porque ahora sabes el camino a casa. Hogar, tú mismo». La mujer abrazó a Sara y luego, lentamente, empezó a alejarse. «Espera», llamó Sara. «Te volveré a ver». La mujer se volvió sonriendo. «Cuando estés listo para guiar a alguien más, cuando te conviertes en testigo de alguien que está cruzando». Y luego desapareció en la luz de la mañana. Sara se quedó allí, sola, pero ella no se sentía sola, se sintió completa. Miró la caja de madera que tenía en las manos. Los 9 símbolos brillaron suavemente, y entonces comprendió. No eran solo símbolos, eran recordatorios de quién se había convertido, alguien que siempre estuvo, pero que lo había olvidado. Sara empezó a caminar de regreso a casa, y con cada paso se sentía más ligero, más gratis, más vivo. Cuando llegó al apartamento, se miró al espejo por última vez, y ella solo se vio a sí misma, completo, real. Despertar, sin máscaras, sin miedos, sin arrestos. Sara se despertó al día siguiente con una sensación extraña. No fue euforia, no fue una paz absoluta, fue algo más sutil. Era la clara conciencia de que, por primera vez en su vida, no estaba huyendo de nada, estaba simplemente presente. Ella hizo café, se sentó junto a la ventana, vio despertar la ciudad, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Eres Sara? Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Claire. Encontré un papel con tu número. Decía, si sientes que algo dentro de ti se ha roto, llama. Sara sintió un escalofrío. «Estás cruzando», dijo en voz baja. La mujer empezó a llorar. «Lo perdí todo, pero siento una extraña calma». «¿Es esto una locura?». Sara sonrió. «No, esto es el despertar». Quedó a encontrarse con Claire esa tarde, en la misma cafetería donde empezó todo, y se dio cuenta. Ella ya no era la persona guiada, ella era la guía. Cuando llegó, Claire ya estaba allí, joven, ojos rojos, manos temblorosas. Sara se sentó frente a ella. «¿Viniste?», dijo Claire sorprendida. «Por supuesto que vine». «¿Por qué?». «Porque alguien hizo esto por mí, y ahora es mi turno». Claire empezó a llorar, lágrimas de alivio. «Pensé que estaba solo». «No lo eres», dijo Sara. «Lo estás viendo por primera vez, y verlo duele, pero también libera». Hablaron durante horas. Sara habló de las 9 señales, sobre el viaje de dejarlo todo para encontrarte a ti mismo. «¿Y ahora?», preguntó Claire. «Estás cruzado», respondió Sara. «Un día a la vez, y cuando llega el caos, bailas con él». Claire asintió. «¿Estarás aquí?». «Voy, pero al final lo harás solo. Puedo guiarte, pero no puedo cruzar por ti». Cuando Claire se fue, Sara se quedó allí, y notó algo extraordinario. Ya estaba completo. Esta plenitud no provino de tener respuestas, surgió de aceptar las preguntas. Sara recogió la caja de madera. Los 9 símbolos brillaron suavemente. La piedra, la pena, la clave, el coraje, la risa, amor consciente, el espejo roto, el hilo rojo, la semilla. Cada uno era un recordatorio de en quién se había convertido. Esa noche, escribió su viaje y lo publicó en línea, sin miedo, como la luz. En los siguientes días, llegaron mensajes, cientos. Pensé que era solo yo. Gracias. Sara se dio cuenta.
La libertad no es la ausencia de caos, está bailando con él. Semanas después, volvió a encontrarse con el grupo, esta vez de igual a igual. La mujer de la cafetería la abrazó. «Cruzaste». «Crucé». Sara miró a su alrededor. Había nuevas mujeres allí, todos con la misma mirada despierta. Y entonces comprendió, el despertar no es el destino, es el camino. Y cada paso nos convierte en faros. Por primera vez, su vida tenía sentido. Un significado que brotó desde dentro. Ella no tenía todas las respuestas, pero ella se tenía a sí misma. Completo. Despertar. Gratis. Y eso fue suficiente. Esa noche, vio una figura solitaria bajo la farola. Una mujer mirando al cielo. Sara lo sabía. Eso fue lo siguiente. Tomó un papel. Ella escribió: «Si algo dentro de ti se ha roto, llámame. No estás solo». Bajó. Entregado. La mujer la miró. «¿Qué es eso?». Sara sonrió. «Una invitación para descubrir quién eres realmente». Sara se alejó y sintió una paz profunda. La vida no se trata de encontrar respuestas, se trata de hacer las preguntas correctas y tener el coraje de vivirlos. Esa era la libertad. Si sentiste algo profundo en esta historia, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo invisible que transforma, sobre las señales que solo las almas despiertas reconocen, porque todos nos cruzamos, y cuando cruzamos nos convertimos en faros, y eso lo cambia todo.